de la consultora Equilibra. Buen día, Martín. Sergio, te saludo desde San Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, Martín, noveno mes de caída en la recaudación. ¿Es inquietante o no todavía? Bueno, es un número inquietante o es un proceso inquietante porque por varios motivos. Uno porque empieza a ser más difícil, más cuesta arriba, el objetivo de equilibrio fiscal o de superávit primario de las cuentas del gobierno nacional, porque caen los ingresos y para cumplir ese objetivo tenés que recortar gastos, ¿no? Entonces, eh, vinculado a esto, que sí es lo que por ahí más me preocupa, es que tiende a ser un indicador de la actividad económica todavía está o deprimida o Sí. incluso posiblemente en retroceso. Seguro en un conjunto amplio de sectores, eso está en las estadísticas, pero la virtud también que tiene para el análisis de muy corto plazo tener estos datos de recaudación es que son lo que llamamos indicadores líderes, porque son los que permiten anticipar otros datos, por ejemplo el de actividad económica, que tarda más meses en saber, por ejemplo, cuánto fue el nivel de actividad. Esto anticipa un poco que la economía sigue en una estancia más bien depresiva o incluso Ajá, recesiva. ajá. Ahora, en estos días, obviamente, como ya se sabe, el gobierno siempre da a conocer el índice de inflación. Dicen, y en el gobierno dicen que va a ser más bajo que el anterior, que va a ser menor. ¿Qué opinas? Mira, nosotros cuando miramos la inflación sabemos que todos los meses hay algunos componentes, llamémoslos ruidosos. ¿Por qué ruidosos? Porque hay algunos precios de la economía que son muy volátiles. Por ejemplo la carne. La carne de golpe se queda muchos meses quieta o incluso cae en algunas semanas o meses y de golpe por ahí tiene un ajuste que es muy fuerte y muy sostenido. Entonces puede estar varios meses subiendo mucho. Entonces, la carne, por ejemplo, digamos, obviamente, si vos la mirás en una perspectiva más de mediano plazo, más o menos va acompañando la inflación. O sea, si vos la mirás, vamos a decir, 12 meses, y más o menos puedes subir un poquito más, un poquito menos, pero en perspectiva de 12 meses, más o menos acompañan la inflación. Pero si la mirás mes a mes, puede tener movimientos muy diferentes con respecto a la inflación de ese mes. Si uno saca la carne y saca otros elementos que son lo que llamamos estacionales, que puede ser, por ejemplo, la educación en marzo, que típicamente Sí. ahí se ajustan muchos precios asociados a la educación. Tenés lo que nosotros en Equilibra llamamos inflación subyacente, que es como la velocidad crucero de la inflación. Y entonces cuando vos mirás ese indicador, vos ves que el año pasado, cuando la inflación había caído mucho, que estaba en 1,6, 1,5, en realidad la inflación subyacente estaba en 2. Y cuando ves la aceleración inflacionaria que se dio a finales de este año y principios perdón, a finales del 25 y principios de este, vos ves que la inflación del IPC, la completa, llega a 3,4 en marzo, Sí. pero en realidad esta inflación subyacente va al 2,4, 2,3, 2,5. Entonces, hoy nosotros tenemos nuestro anticipo para inflación de abril es 2,4 Ujú. y la inflación subyacente es 2,4. ¿Qué quiero decir con esta larga introducción? Que ese indicador de inflación subyacente, que es como para mí el verdadero termómetro de la inflación tendencial, o sea, hacia Sí. más o menos a qué velocidad crucero se mueve la inflación en Argentina, esa inflación sigue siendo relativamente alta, está entre 2 y 2,5 y va a seguir así un tiempo más. Yo no veo un descenso que llegue al cero, puede ser ocasionalmente que haya un mes por una combinación Ujú. de factores que la inflación empiece con cero en algún momento de la segunda mitad del año o incluso antes, en julio podría pasar,
pero sería muy excepcional y rápidamente volvería a estos niveles. La inflación para mí, lo que queda del gobierno de Milei, va a seguir teniendo niveles relativamente altos, es inevitable, es un proceso que a partir del cual, en el que estamos ahora, lleva tiempo y paciencia bajar la inflación. Y todo intento por bajarla de manera muy abrupta o va a generar un excesivo atraso cambiario o recesión. Claro. Bueno, a ver, en las últimas semanas apareció Caballo diciendo que hay que dejar que el dólar flote libremente. Y por otro lado, qué sé yo, hay testimonios de Melconian en distintos programas de la televisión que dice que aunque el gobierno compre dólares, que lo está haciendo, no se acumulan reservas porque eso se va después, como está barato, lo utiliza la gente para viajar. ¿Qué opinión tenés sobre este tema y qué incidencia puede tener sobre el riesgo país? Yo creo que el riesgo país tiene un condimento político importante. Sí. Creo que para cualquier inversor, cada vez que llega una elección presidencial, hay como una especie de abismo, porque es como que se puede refundar la política económica o macroeconómica en Argentina, y entonces frente a ese riesgo la gente se cubre. Además, obviamente no es solo el riesgo político, sino también nuestra propia historia, ¿no? Sabemos que la forma en que los agentes económicos se cubren es muy violenta, dolarizando los portfolios, ¿no? Comprando dólares. Y obviamente esos dos factores, incertidumbre política y comportamientos muy violentos de dolarización de carteras, Sí. Combinado con un tercer elemento, que esto sí es un poco problema del gobierno, o responsabilidad del gobierno, que el Banco Central no tiene muchas reservas para intervenir, porque una cosa es que vos tengas un comportamiento, hay dos elementos, yo te diría. Si el tipo de cambio estuviera a un nivel que todo el mundo lo percibe como competitivo, como alto, la mayoría de los agentes dice, bueno, lo más probable es que baje, más que suba, porque está ya muy alto, ¿no? Entonces, hay menos incentivos para comprar. Y si encima el Banco Central tiene un caudal de dólares enorme, la estabilidad, la posibilidad de estabilizar cualquier corrida es más grande. Entonces, ahí hay un elemento, digamos, que todo día a día, que hace años que se viene con una discusión entre algunos, yo te digo, el grueso de los economistas profesionales y el equipo económico o el gobierno, que fue la necesidad, una, de en algún momento flexibilizar cuando había posibilidades políticas de hacerlo, el mercado cambiario, pero que el Banco Central comprara muchos dólares y tratara de evitar que el tipo de cambio se atrase demasiado. Sobre todo una vez que ya pasó la primera etapa de desinflación, ¿no? Cuando ya la inflación estaba en el 2% mensual. Yo ahora creo que lo que dice el exministro Cavallo es muy riesgoso para el gobierno, porque vamos ya próximamente a entrar en una fase de proceso electoral, y en ese contexto una liberación total, o sea, hubiera sido conveniente una vez que ganó las elecciones de medio término, ahí hubo una ventana de oportunidad como para dar un paso para estabilizar. Sí. Creo que esa estabilización hubiera tenido, o sea, estabilización del mercado de cambio, me refiero, ¿no? Hubiera tenido un impacto probablemente en el mercado cambiario y sobre todo y después en segunda ronda sobre los precios. Era un costo que había que pagar para tener una cosa más normalizada en el mercado de cambios y tener un esquema cambiario más sólido que le permitiera ir a las elecciones, como te decía antes, con un tipo de cambio más adecuado y con más reservas en el Banco Central. Ahora me parece que ya un poco ese momento pasó. La guerra le jugó una mala pasada al plan del equipo económico. Yo creo que hay muchos que insisten con el tema de los dólares extra por la suba del precio del petróleo y oro y commodities, pero la verdad que el problema principal para mí es que
dificulta más el acceso a los mercados de crédito, y eso para mí es un golpe muy duro para la estrategia del gobierno. Martín, el otro día, hará, qué sé yo, una semana atrás, el ministro de Economía Caputo salió diciendo que no existe riesgo Cuca o que vuelva el kirchnerismo al gobierno, que vuelva o no vuelva, no repercute en la economía. ¿Coincidís con esta declaración? Porque uno ve lo que está sucediendo y en Argentina vos sabés que las cosas pasan muy rápidamente, y así como un gobierno tiene apoyo absoluto y total por parte de los ciudadanos, puede que en poco tiempo ese apoyo lo pierda. ¿Qué pasaría si llegamos a enero o a febrero del año que viene, año electoral, con un gobierno con poca perspectiva de reelección? Bueno, yo quiero decir algo primero que va un poco más allá de la economía y tiene mucho que ver con la política. Para mí, cómo hablamos también hace a cómo uno desarrolla un país. Entonces, hablar de riesgo Cuca me parece peyorativo y o sea, me parece hablar de riesgo político. Entonces, primer punto, discrepo con esta forma del ministro. El segundo punto, el sustantivo, yo creo que efectivamente hay un riesgo político asociado a la percepción, a las expectativas que genera en el mercado financiero o en el mercado en general la posibilidad de que haya un nuevo gobierno que no sé si de los actores necesariamente, pero sí de las políticas, ¿no? Que hace un retorno a las políticas de los gobiernos kirchneristas, ¿no? Entonces, ese riesgo me parece que está. Sí, me llama la atención el cambio de opinión. Yo no lo había escuchado, esto que me decís del ministro, me llama un poco la atención porque, digamos, la explicación del problema cambiario, que la crisis cambiaria contenida o salvada por la intervención de Trump y Bessent, se la adjudicó justamente a ese riesgo, y que ahora ese riesgo haya desaparecido llama la atención, sobre todo siendo una elección presidencial, donde ahí sí se cambia o no un gobierno. Así que me parece que ese riesgo sigue estando, y me parece que, yendo a tu segunda pregunta, me parece que ese riesgo se va a empezar a hacer cada vez más visible. Hay elementos sobre la posibilidad de que el expresidente Macri pudiera competir, con lo cual estás viendo que, digamos, es un indicio, sabemos que obviamente que ahí hay una potencial negociación, pero es un indicio de que vos no estás teniendo un gobierno que se encamina a una elección agrandándose, ganando poder político, sino que más bien achicándose. Claro. Entonces, me parece que estos temas son los que están, o sea, está presente la posibilidad de que o dicho de otra manera, en la mente de las personas que toman decisiones de cartera o de inversión real, inversiones genuinas, aparece la pregunta: ¿cómo va a ser la Argentina el 11 de diciembre de 2027? Esa pregunta nadie tiene la respuesta, entonces todos conjeturamos en base a la evidencia que recogemos en el día a día. Y la evidencia que estamos recogiendo el día a día es que la actividad económica, como iniciamos la conversación, está estancada o deprimida, sí, que los ingresos del grueso de la sociedad están estancados o en caída, que el empleo que se genera es un empleo de baja calidad y se pierde más empleo, por otro lado, de buena calidad. Entonces los indicadores del mercado de trabajo empeoran. Entonces, frente a ese panorama, y sobre ese panorama todas las discusiones políticas que está habiendo, y encima la emergencia de casos de corrupción en el seno del gobierno, hacen que la preocupación por un eventual cambio de régimen político estén en las mentes de la gente que toma decisiones, y eso obviamente genera
más bien aumento del riesgo país, eventualmente preferencia por dólar frente a activos en pesos, que todavía no se ve, pero me parece que conforme pasen los meses, sobre todo cuando pase el periodo de cosecha gruesa, van a haber más probabilidad de que eso se empiece a observar. Martín, muchísimas gracias. Ha sido un lindo diálogo y te agradecemos la gentileza del contacto. Muchas gracias, Martín. Martín Rapetti, director de la consultora